Sila promulgó una serie de medidas legislativas que, con la pretensión de reforzar el papel del Senado, encubrían una auténtica dictadura militar. Tras su muerte en el año 78, resultó evidente que la decadente y corrupta aristocracia ciudadana no era capaz de mantener el poder. Hacía demasiado tiempo que la enorme expansión de Roma hacia Oriente y Occidente había hecho bascular el centro del poder del Senado al efectivo mando de las tropas. Las guerras civiles habían puesto a la vista que el verdadero poder lo detentaba el general en jefe de las legiones. La ficción republicana, las continuas elecciones por las magistraturas, el nombramiento de cónsules era anual, y las frecuentes decisiones de las asambleas populares y del Senado no podían ocultar el hecho de que en aquella sociedad dividida la cadena de poder se transmitía entre los legados militares, pese a que el mandato de las tropas se encomendara formalmente para cada amenaza concreta. Así, el opulento Marco Licinio Craso, ferviente partidario de Sila y enriquecido con la usura y las subastas de bienes confiscados en las proscripciones del Terror Blanco, tuvo que ser llamado con urgencia por el Senado para desempeñar el papel decisivo en la peligrosa guerra por la rebelión de los esclavos. El ambicioso joven Gneo Pompeyo, yerno de Sila, se le otorgó el mando de las tropas en Hispania y logró el éxito en una difícil guerra contra Sertorio, el último de los generales de Mario. A Lucio Licinio Lúculo, un aristócrata que había colaborado fielmente con Sila en el ejército desde los tiempos de la guerra contra los aliados itálicos, se le encomendó en el año 69 la dirección de la guerra en Oriente, en la nueva campaña contra el rey Mitrídates, con motivo de su resistencia al cumplimiento del legado del reino de Bitinia. Pero fue la osadía de los piratas que infestaban el Mediterráneo quienes lograron atacar al mismo puerto de Ostia, aterrorizando a los comerciantes romanos, lo que movió al Senado romano a otorgar a Pompeyo un mando con poderes inusitados hasta la fecha. Un mando que, a juicio de Cicerón, rompía peligrosamente con el precario equilibrio entre los generales. Con un despliegue de 130.000 hombres y 500 navíos y la facultad de hacer uso de las arcas públicas de la capital y de las provincias, la tarea que debía completarse en 3 años fue terminada de manera contundente en 3 meses. Pompeyo limpió de piratas el Mediterráneo desde las columnas de Hércules al Helesponto, restableciendo por primera vez en varios siglos, desde Alejandro Magno, el tráfico marítimo y la seguridad en el comercio. El prestigio ganado llevó a Pompeyo a postularse como sucesor de Lúculo en la Guerra de Oriente. Sus intrigas en el Senado, aprovechando las dificultades de Lúculo por rebelión de parte de sus tropas y oposición de los venales administradores romanos, obtuvieron éxito. En el año 66, Pompeyo partía con nuevas tropas hacia Oriente. Al igual que en sus anteriores campañas, triunfó. Mitrídates, atacado por su propio hijo, se suicidó, y Pompeyo incorporó a Roma, Siria, Judea, Creta y el Ponto. Las atroces matanzas entre romanos durante el despotismo militar de Mario y Sila insensibilizaron a la sociedad romana y despertaron en el pueblo llano el entusiasmo por la violencia. Las luchas entre fieras en el circo, la abundancia de esclavos y prisioneros de guerra fomentaron la lucha de gladiadores, en la mayor parte de los casos a muerte. Esta atracción por lo truculento se trasladó a todas las esferas de la vida, corrompiendo las costumbres y la política, que se convirtió en mera demagogia para captar el voto de las candidaturas anuales. En estas circunstancias surgían una y otra vez conspiraciones, y el asesinato político se convirtió en un medio más para abrirse paso en política. Tras un conato de guerra civil en el año 62, el cónsul Cicerón ajustició a los últimos conjurados, acabó con la peligrosa conjuración de Catilina, de enormes ramificaciones por toda Italia. La república aparecía desgarrada por terribles luchas de todos contra todos. Se había predicho que en el año 691, 62 a.C., desde la fundación de Roma, sería el último de la república. La polarización de los partidos romanos giraba en torno a dos grandes obsesiones:
el odio popular a los optimates, que se había multiplicado después de las matanzas a sangre fría durante la dictadura de Sila, y la defensa a ultranza de las tradiciones republicanas por parte del partido senatorial, como modo de justificar su poder. Ambas posturas eran irreconciliables. El ascenso de una serie de senadores jóvenes, representados por Catón el Joven, imbuidos de los antiguos ideales, y de los políticos oportunistas como Craso y César, que preferían recurrir a la demagogia para ganar la primacía del Partido Popular, no auguraba en modo alguno estabilidad política a la República. Cuando en el año 61 Pompeyo regresó a Roma con su ejército, la situación política demostraba que el poder debía ser concentrado en las manos de un solo hombre, y el hombre que tenía la fuerza del ejército a su disposición llegaba en aquel momento. La corona se le ofrecía como un fruto que no había más que coger. Muchos querían ver el carro del Estado conducido por un jefe enérgico. Hasta entonces ningún candidato a la corona manejó tantos triunfos como Pompeyo, pero Pompeyo no supo aprovechar la ocasión y apenas desembarcó en Brindisi adoptó una medida que dejó estupefacto al pueblo. Licenció a sus tropas, dando libertad a cada legionario para volver a su casa. Pronto se enteraría de lo que valía un general sin soldados en la Roma de su época. El Senado le regatea el triunfo y no aprueba la ley de concesión de tierras a sus veteranos. Entonces, en el año 60, Pompeyo ha de echarse en brazos de los demócratas y con César y Craso constituyen el llamado primer triunvirato. Este no tenía carácter de magistratura, sino que era una asociación de tres grandes fuerzas para dirigir la república a su antojo. Pompeyo casó con la hija de César y obtuvo las tierras para sus veteranos gracias al apoyo de César, que ejerció el consulado en el 59. Frente a la negativa del Senado, la Asamblea Popular votó a favor del reparto de tierras y aprobó las disposiciones de Pompeyo en Oriente. En el año 58, César, que tenía presente el ejemplo de los Gracos y sabía que en Roma no se consigue nada sin el apoyo de un ejército, para lo cual había de asegurarse el gobierno de una provincia, obtuvo por 5 años el proconsulado de la Galia, con 4 legiones. Craso marchó como gobernador a Siria, la provincia más rica, donde sin duda pensaba satisfacer su codicia, y Pompeyo quedó en Roma para vigilar el reparto de las tierras. Con ello, dice Mommsen, cometió un verdadero suicidio político, pues era el más expuesto a la cólera de los republicanos.